Gracias le damos una vez más en esta mañana a nuestro Padre Celestial por esta bendición de seguir alabando en espíritu y en verdad, y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en esta mañana, escogiendo entre dos opciones, choosing between two options. Estará basado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14, based on the book of 2 Kings 5, 1 through 14, donde tenemos la historia de Naamán. Y dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 5, del 1 al 14, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Vamos a ir a Dios en oración, implorando de su asistencia antes de proseguir con este sermón. Vamos a orar. Let's go and pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Señor, gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos permitido estar aquí reunidos como iglesia tuya para llevar a cabo este servicio de alabanza, esperando que sea totalmente de tu agrado, Señor. En esta mañana, Señor, estamos ante ti, pidiendo de tu misericordia, de tu amor, Señor, de tu longanimidad, Señor, y Señor, para que así nos sigas proveyendo de esta grandiosa oportunidad de seguir alabándote de esta manera, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que no pueden estar aquí presentes, que tú seas con ellos, les cuides, les restablezcas si es que están enfermos, Señor. Dales el alivio total para que puedan estar aquí una vez más entre nosotros. Sé con ellos también que siguen buscándote, que siguen, Señor, esperando que tú les abras
sus mentes, sus corazones para recibir esta palabra de verdad, Señor. Pedimos que así lo hagas y haznos a nosotros los medios para que tu evangelio llegue a estas personas. Sé con nuestros líderes también, Señor, en especial nuestro presidente, para que haga decisiones sabias ante ti y podamos seguirte alabando de esta manera. Sé con todos aquellos damnificados allá en la guerra Ucrania y de Rusia, Señor, que en especial seas con nuestros hermanos y hermanas en Cristo que siguen sufriendo por allá, y a todos los demás, Señor, que también quizás hayan perdido ya seres queridos, que seas con ellos y les des el consuelo y la paz que solamente tú sabes dar. Sé con nuestros soldados también que siguen allá estacionados, que les ayudes, en especial a nuestro hermano Alex también, que sabemos que está allá en aquellas regiones, que le cuides, le protejas, al igual que a todos los demás soldados, y puedan regresar con bienestar. Sé también, Señor, con todos aquellos que están buscándote sinceramente, y pon los medios para que tu palabra llegue también a sus vidas. Perdona nuestras imperfecciones y danos hoy, Señor, en esta mañana, dame a mí también palabras fáciles para exponer el Evangelio, y que todos salgamos edificados, listos y dispuestos a continuar predicando la palabra de verdad. Perdona nuestras ofensas, no las tomes en cuenta, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Sabemos, hermanos y amigos, que la vida está llena de opciones. Algunas veces las opciones que la vida nos presenta pues son opciones agradables, como pues escoger entre la nieve de vainilla y chocolate. Para los que les gusta pues, la nieve, cualquiera de las opciones es agradable. Pero sin embargo, hay veces, hermanos, también cuando las opciones que la vida nos presenta no son tan agradables. Y en esto vamos a meditar en esta mañana, como veíamos y leíamos ayer, Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán. Cuando nos topamos con Naamán en esta historia, hermanos, sabemos que fue un hombre que sufría de la lepra, una lepra que amenazaba pues las futuras opciones como general de este ejército de Samaria. La severidad de la lepra de Naamán, hermanos, no se nos menciona en este relato qué tan fuerte haya sido esta lepra, pero sin embargo, por la urgencia por la cual él busca la cura a su malestar, podría indicar entonces, hermanos, que esta enfermedad estaba poniendo ya en peligro su vida. Ya le estaba afectando, hermanos, y quizás estaba ya debilitándose tanto así que estaba ya cercanamente quizás la muerte. Sabemos, hermanos, también que cuando Naamán descubre y conoce acerca del profeta Eliseo, un profeta de Dios, se le presenta, hermanos, entonces a su vida una opción que realmente pues no le gusta. Él está forzado a escoger entre seguir las instrucciones del profeta Eliseo o seguir viviendo con la lepra. Sabemos, hermanos, por lo que leímos, que eventualmente Naamán hace la decisión de obedecer las instrucciones de Eliseo. Y también, hermanos, entendemos que aun cuando Dios nos presenta con una opción que no nos gusta meramente, la opción que Dios te da es siempre mucho mejor que la alternativa. Eso es indudable. Pero vamos a ver, hermanos, entonces, cómo se desarrolla esta historia de Naamán. Ya la hemos estudiado muchas veces, muchos sermones también a través de los años.
hemos tocado este tema. Y vamos a ver, hermanos, que aquí Dios también nos da opciones, aun cuando Él calla. Even when He is silent, God gives us options. Y esto lo vemos aquí también en la historia de Naamán. No encontramos, hermanos y amigos, evidencia de que Dios habla en este pasaje directamente, pero si lo vemos más cercanamente, hermanos y amigos, podemos ver la mano de Dios que está allí. Dios habla providencialmente. La mano de Dios estaba también ahí, hermanos, en la vida de Naamán, aún antes, hermanos, que él supiera acerca del Dios de Israel. Sus logros de este gran general, hermanos, en su vida, su éxito, sus victorias militares, hermanos y amigos, realmente eran o vinieron a ser como un regalo lleno de gracia de parte de Dios. Sabemos nosotros como hijos de Dios que toda dádiva y toda bendición buena viene del Padre de las luces. Santiago lo dice. Entendemos que todos sus logros, todas sus victorias, hermanos, eran un regalo realmente de parte de Dios lleno de gracia, como dice ahí en 2 Reyes capítulo 5, el versículo 1, que lo leíamos, varón grande, general del ejército del rey de Siria. Para llegar a ser un general en aquel tiempo, hermanos, eras una persona grandiosa. Y dice que era varón grande delante de su Señor, y lo tenía ¿en qué? En alta estima, highly esteemed. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a este país de Siria. Era este hombre valeroso, dice, en extremo, valiente, pero, ahí está el pero leproso. Vemos, hermanos, que todos estos logros, Dios ahí estaba realmente, hermanos, aún en silencio, dándole esto, aún que él no lo reconocía todavía, él no sabía realmente de este Dios de Israel. Nunca en su mente, hermanos, se había pasado esta noción del rey de Israel, ¿verdad? Del Dios de Israel. Más adelante vemos la mano también providencial, hermanos, de Dios trabajando en la vida de Naamán, hermanos, por medio de una serie de eventos que lo llevarían a conocer al profeta Eliseo. ¿Ven ustedes cómo Dios trabaja en la vida de este hombre? Tuvo compasión de él, de tantos leprosos en el mundo que había en aquel tiempo, hermanos. Dios tuvo misericordia de este general y de un pueblo, hermanos, que realmente no conocía a Dios, de los sirios. Tuvo, sin embargo, Dios misericordia, hermanos, y viene a conocer al profeta Eliseo. Durante una de las redadas de Naamán, hermanos, él captura a una jovencita de Israel, del pueblo de Dios, y la esposa de Naamán, hermanos, la emplea como una sirvienta ahí en su hogar, hermanos. Y viene ahí, hermanos, la bendición de Dios. Esta muchacha le habla a su señora de estos milagros que uno de los profetas llamado Eliseo allá en Israel pues podía hacer para su marido. Y lo vemos ahí, hermanos, el versículo 2 y 3, que dice, hermanos, ahí el versículo 2 y 3, y de Siria, dice, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Qué casualidad decimos, right? What a coincidence, we say. La cual, dice, servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Noten las palabras de esta muchacha. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Tenía que rogarle, tenía que pedirle. Tenía que ir con una actitud de humillación. Right? Palabras
de esta sirvienta. Y nada pasa, hermanos, por casualidad. Y eso lo entendemos nosotros como hijos de Dios. Nada pasa por casualidad. A veces decimos, ay, qué casualidad que esto y esto está pasando. Ay, qué casualidad que me topé con esta persona y mira lo que pasó y mira esta bendición que recibí. Nada hay por casualidad en la vida del Hijo de Dios. Ya lo entendemos eso nosotros. Para el mundo son chiripadas, para el mundo sí son casualidades, para el mundo es la suerte. Qué suertudo o qué suertuda, ¿verdad?, esta persona. Pero para Dios, hermanos, no hay casualidad, ni para los hijos de Dios tampoco. Dios, hermanos, en este caso también no fue una casualidad. Dios dirige, sin embargo, hasta los más pequeños detalles de la historia. Dios lo está dirigiendo, Dios está en control. Y Dios está preparando, hermanos, ese escenario también para Naamán, para descubrir que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Ese fue el propósito. Se nos olvida a veces esto, nos enfocamos en la lepra y cómo Naamán fue sanado y su carne se le convirtió como la carne de un bebito. Pero el énfasis no fue en la sanación de Naamán. Fue que Naamán iba a entender y a descubrir que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y eso es lo que Dios quiere hoy también para ti, amigo, amiga, que tú también descubras que Dios hoy también sigue siendo el verdadero Dios. Y ya no nada más el Dios de Israel, puede ser también tu Dios, si así lo quieres hoy en esta mañana. Dios trabaja, hermanos, aunque silenciosamente. También, hermanos y amigos, Dios habla proféticamente. God speaks prophetically. Sabemos, hermanos, que Naamán le menciona, de verdad su esposa le dice, mira, esta muchacha es lo que ha dicho. Vamos a ver lo que dice el versículo 5 y 6, verses 4, 5 y 6. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Acordémonos de las palabras de la sierva, de la esclava. Si Naamán rogase, mi Señor dice al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Acordémonos de estas palabras. Es lo que Naamán tenía que hacer, buscar a este profeta y rogarle que lo sanase. Acuérdense de eso. Pero, hermanos, en vez de ir con el profeta Eliseo, en vez de ir y buscarle y ir a pedirle y a rogarle, primero, hermanos, va con el rey de Siria. ¿Ven ustedes? Naamán opta por ir a consultar pues al mero de ahí de su país, ¿verdad? Naamán, hermanos, se confronta luego va y con estas cartas que lleva con él, consigo, el rey, según él, lo tenía todo preparado. Mira, yo te voy a ayudar, yo te voy a echar esa palanca, ¿verdad? Y a veces así pensamos nosotros, que tenemos palancas en este mundo y confiamos en las palancas de este mundo. Y Dios dice, ¿qué andas haciendo, Jorge Chávez? Confiando en palancas de este mundo, cuando tienes aquí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Va, hermanos, con todas estas cosas, las cartas del rey de Siria también. Vemos ahí, dice, te voy a mandar, tú vas a ir bien, very loaded, you're gonna be alright, right? 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos, lo vas a impresionar. No te mortifiques nada más, vas a impresionar al rey de Israel con todo lo que estás llevando.
¿Y qué pasó, hermano? Realmente estas cartas y estos regalos y todo lo que llevaba solamente complicó el asunto. Realmente estaba complicando el asunto, hermanos. El rey de Israel, hermanos, no tenía la solución a los problemas de Naamán, al problema de Naamán, en específico de su piel. El rey de Israel no lo tenía. Era Eliseo, era Dios realmente, pero obrando por Eliseo, su profeta, el que había sustituido, ¿se acuerdan a quién? A Elías, al que se había llevado Dios en un carro de fuego. Y luego lo sustituye y no lo deja hasta que se lo lleva en el carro de fuego. Si ustedes leen la historia, muy bonita. Ahí va Eliseo con Elías. Y déjame ya, le decía Elías, déjame ya, si a Dios me va a llamar. No lo dejaba, no te dejaré, vive Dios que no te dejaré, vive Jehová. Hasta que por fin lo ve y le deja su manto. Y lo ve en un carro de fuego y él se ha llevado al cielo. Una de las dos personas que tenemos en la historia de la Biblia, el otro fue Enoc, que Dios también se lo lleva sin ver la muerte. Este es Eliseo. Y Naamán, hermanos, no entendió que el rey de Israel no tenía la solución a su problema. Naamán y el rey de Siria ignoraron a la sierva israelita, el consejo que les estaba dando, una simple sirvienta. Quizás usted y yo, si hubiéramos ido también a Naamán o el rey, hubiéramos hecho lo mismo. Sí, está bueno, va a buscarlo, ya sabemos lo que dijo la esclava. Y la ignoraron. Y ya me le costaba, hermano, su sanamiento. A Naamán también. Y fíjense todo lo que le manda. Un talento, hermanos, era 33 kilogramos en este caso, de plata. Dice que eran 10 talentos, multipliquen por 10, 330 kilos de plata. En libras son como más o menos 720 libras de plata, imagínense. Los morralotes cargados de plata. 6,000 piezas de oro también, hermanos, fíjense ahí. Más o menos se aproxima que eran como 2 talentos de oro. O sea, 66 kilogramos, 144 libras de puro oro. Imagínense, ir a una tienda y comprar 66 kilogramos de oro. No creo que podamos nosotros, ¿verdad? Si con una onza de oro ya no hay que tantos hijos. Bueno, yo te quiero que la compro, ¿verdad? Pero tanto así, hermanos, tanto así. Talentos. Y luego 10 mudas de vestidos. En aquellos tiempos, hermanos, no había Walmart, no había JCPenney, no había todas esas tiendas que van ustedes y compran, ¿verdad? Las hermanas van, se compran vestidos, y etcétera, blusas. Para hacer una pieza, una muda, hermanos, se requería dinero. Imagínense 10. Y eran de esas para las presentaciones, ¿verdad? Reales. 10 de esos vestidos, de esas mudas de vestidos, ¿verdad? Ya va bien cargado Naamán. Y sin embargo, no era lo que la sirvienta, la esclava, le había dicho, le había aconsejado. Siempre, hermanos, la respuesta está en Dios. Y en este caso estaba también en Dios, el caso de Naamán, y en el profeta Eliseo. A veces cuando nosotros buscamos, hermanos, respuestas de las fuentes fuera de Dios, ¿saben lo que pasa? Nada más nos sentimos frustrados. Porque no estamos buscando a Dios directamente, buscamos por todo el mundo, por todas nuestras amistades, todos los consejos del mundo, en vez de ir a lo que dice Dios. Y viene la frustración en nuestras vidas. Así como Naamán, frustrado, cuando llega con el rey de Israel. Los problemas y dificultades que la vida nos da, hermanos y amigos, pueden solamente ser resueltos yendo a Dios y a su santa palabra. Eso es garantizado. Si no vas a Dios y no buscas su consejo en su santa palabra, no vas a encontrar. Vas a seguir frustrado en tu vida. Dice el versículo 7 al 9, ¿qué pasa cuando buscamos la solución fuera de Dios? Esto es lo que pasa. Versículo 7 al 9 dice: luego
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, viene Naamán, se las da, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que salve un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo escucha al rey y oyó. Oye, ¿oíste ya ¿oíste lo que pasó antes? No había Facebook, hermanos, ni Instagram, ni nada. Y luego sabe uno, ¿qué pasó? Luego, instantáneamente pasa y a los segundos ya está, ¿verdad? Antes no, tenía una persona que hablar y decir: mira, esto pasó. Y viene el otro: fíjate que pasó esto. Cuando Eliseo escucha lo que había pasado, el rey rasgó sus vestidos. ¿Cómo? ¿El mero mero aquí de Israel rasgó sus vestidos? Oye, y va y le dice, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Ya sabía, parece entonces, Eliseo, lo que estaba pasando. No te mortifiques, ven ahora a mí, mándamelo a mí, en otras palabras. Yo sé que tú no puedes hacer nada, pero yo sé que el Dios Todopoderoso de Israel sí puede hacerlo. Mándamelo a mí, dice. Y sabrá que hay profeta en Israel. No se estaba, hermanos, él levantando el cuello: yo soy el gran profeta de Israel, como a veces muchos predicadores lo hacen. Aquí este predicadorcito no me llega a mí. Ya pasaba, aquí pasó, fueron palabras de uno que estuvo aquí antes. Estos predicadorcillos no me llegan a mí. Bien elocuente este hermano, no voy a mencionar nombres. Sin embargo, Eliseo sabía quién era el mero mero, y no era el rey de Israel. Y le dice: mándamelo a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Le trató con el rey, no funcionó. Finalmente está haciendo caso, empezando a hacer caso a lo que la sierva, la esclava, le dijo que hiciera en primer lugar. ¿No le dijo eso? Ve y busca. Ve y busca a Naamán. No, va con el rey con todos los regalos y los talentos de oro y de plata para impresionar. No le decía: con esto me vas a sanar. No, tienes que ir a buscar el que te dije. Finalmente, hermanos, entendemos esto, hermanos, que cuando uno busca a Dios de esta manera sumisivamente, cuando uno responde en obediencia al plan de Dios que tiene para ti, Él te responde. When you respond in obedience to God's plan for you, He responds. Él te responde. Lo vemos ahí el versículo 10. ¿Right? Viene, hermanos, Eliseo finalmente y le declara lo que andaba buscando Naamán: la cura de su mal, la lepra. En aquel tiempo, hermanos, no había los avances en la medicina que hay hoy en nuestros días. Cuando tenías lepra, cuidado, tenías que ser exilado, ¿verdad? Tenías que ser apartado, era muy contagioso. Y más en el pueblo de Israel estoy hablando. Los pueblos gentiles no tenían estas prácticas que Dios había mandado, acordémonos de eso. Dios cuidaba de su pueblo y le decía: esto se va a hacer con un leproso. Samaria no sabía acerca del Dios de Israel. Ellos, hermanos, los países gentiles tenían muy diferentes reglas de higiene. El pueblo de Dios cuidaba a su pueblo y por eso les daba todas estas reglas de higiene. Que no fueran a contaminarse, que se mantuvieran felices. Viene, hermanos, aquí y le dice esto, el versículo 10. Dice: paró ahí, Naamán llegó. Imaginémonos esta escena: llega Naamán con todos sus carros y caballos, dice su carro y caballos, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Llega. Caray, Eliseo, ya sabía Eliseo, claro, que iba a buscar. Le envió a Eliseo a un mensajero. Ni siquiera sale Eliseo, le manda uno de sus mensajeros. Ve y le dice: ve y lávate 7 veces el Jordán, y tu
carne se te restaurará y serás limpio. Imagínense ustedes a este siervo de Eliseo, a este mensajero, ve esto. Y él va y le relata esto a Naamán. ¿Y qué pasó, hermanos? En vez de sumisivamente aceptar y obedecer lo que Eliseo le estaba diciendo, dice que se fue, ¿qué? Se fue enojado. Ni siquiera consideró al principio. Se fue enojado, le entró el furor, como a veces nos entra a nosotros y nos enojamos, y ya para cuando vemos las cosas, ¿qué hiciste, Richard? Ya gritaste, ya diste esto y lo otro, y mira, así nada más, se fue enojadísimo. Ni siquiera oyó lo de que iba a ser sanado. Si yo hubiera sido leproso en aquel tiempo, hermanos, hubiera escuchado esa última palabra y vas a ser sanado. Bueno, así digo, ¿verdad? A lo mejor hubiera sido como Naamán. Usted también, hermano. Enojadísimo. He aquí, yo decía para mí que saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, ella tenía su plan, ¿verdad? Ella tenía sus condiciones. En vez de submisivamente aceptar y obedecer a Dios, le dice a Naamán, ¿sabes qué? Tienes que ir al río Jordán, zambullirte 7 veces. Para Naamán quizás estas instrucciones habían sido, hermanos, un tanto ridículas. Ridiculous, decimos a veces. Ridiculous. Se le dijo, hermanos, se le instruye, ves, ya salgo. Tan simple así como zambullirte 7 veces en este río y serás limpio. Silly, right? Ahora Naamán, hermanos, se llama el tema 2 opciones, right? Escogiendo entre 2 opciones. Tenía esas opciones Naamán, hermanos, cara a cara. Someterse al plan de Dios y ser curado, o resistir el plan de Dios y seguir viviendo con la lepra. 2 opciones muy simples. Naamán, hermanos, se fue, dice, y enojado por este mandamiento, esta petición de Eliseo, que ni siquiera había salido, ¿verdad? Y hermanos, se desahoga con sus siervos. Se desahoga, empieza a hablar y a decir, versículos 11 y 12, ya leíamos el 11, fíjense lo que dice el 12, verse 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavan en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, ¿y qué? Y se fue enojado, se regresó, hermanos, eran como bastantitas millas, ¿verdad? Se fue y se regresa allá, hermanos, a Samaria. Enojadísimo. Pues, ¿qué te hizo Eliseo? Nada más te digo lo que tú querías, ¿no viniste para eso? Y se va enojado. A veces también así, hermanos, la gente viene y nos visita y les explicamos y les decimos, y a veces se van enojados. Oye, Chávez, ¿qué estás predicando? Pero ¿a quién andas buscando, amigo, amiga? ¿Buscando obedecer a Dios? ¿O ya tienes tú las condiciones, como Naamán, para obedecer a Dios? Y cuando oyes lo que la palabra de Dios te dice y requiere Dios, te enojas. Y es ridículo. Esto del bautismo, ¿right? Ridículo. Ridiculous. Baptism, I just need to believe in God. Yo nada más necesito creer en Dios. Ridículo eso de que ustedes hacen que tienen que bautizarse para el perdón de los pecados. Tenía esas 2 opciones, right? Se fue, se desahogó con sus siervos, right? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué tenía que hacer Naamán, hermanos y amigos? Obedecer a Dios, right? ¿Qué tienes que hacer tú, amigo, amiga? Obedecer a Dios. Pero ¿saben lo que pasó? Que el plan de Dios aplastó su ego. That's what happened. God's plan crushed his ego. Lo que realmente estaba diciendo, hermanos, cuando habla de los ríos de Abana y Farfar, ríos de Damasco, estaba diciendo realmente, ¿no sabe quién soy yo, Naamán? Eliseo. Yo soy un gran general.
Yo soy un gran general, pero tenía que aprender él, hermanos y amigos, que su linaje significa nada ante el soberano. No importa de dónde vengas tú, amigo o amiga, seas bien popó o seas de lo más bajo, no importa. Para Dios no importa nada de eso, porque Él es el soberano. Y Él requiere obediencia, seas quien seas. El plan de Dios, hermanos, también retó a la educación espiritual de Naamán, ¿right? Él realmente mencionó, dice ahí el versículo 11, parte B, mencionó el nombre de Jehová, o sea, ya había oído, por medio de la esclava. Llegó la bendición de Dios a su hogar y no se dio cuenta de eso, fíjense. Por esa esclava, el nombre de Jehová llegó a conocer un poco, ¿verdad? Todavía no lo conocía realmente, pero oyó de ese Jehová de Israel, Yahweh. Dios, hermanos, también retó su educación espiritual. Necesitaba Naamán aprender que su soberanía, la soberanía de Dios, no actúa de acuerdo a nuestras expectativas. No actúa Dios así. No a lo que yo pienso cómo debe ser la situación. No es como Dios quiere que tú lo hagas. Dios no actúa de acuerdo a nuestras expectativas. Dios también, hermanos, criticó, si nos ponemos a pensar, su orgullo nacional. ¿Cómo está eso, verdad? God's plan criticized his national pride. Pues sí, cuando menciona estos ríos, ¿right? De ríos de Damasco, Habana y Farfar, clarísimos, mejores, mucho mejor que ese río Jordán, hermanos, lodoso, ¿verdad? Nada claro. ¿Cómo voy yo a ir? Yo soy general, no andar ahí bañando, zambulléndome. ¡Qué humillación! Pues sí, pero eso es lo que el profeta Eliseo te dijo que hicieras, si quieres ser sano. ¡Qué humillación venir aquí al frente y pedir ser bautizado para el perdón de mis pecados! ¡Qué humillación! ¿Por qué tengo que hacer eso? Yo ya levanté la mano y ya, yo sé que Dios ya me perdonó. No dice eso la palabra de Dios. Dice que tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados. ¡Qué humillación, ¿eh? El río Jordán, hermanos, lodoso, no impresionante, nada impresionante. Aquellos ríos de Siria, de Damasco, mucho mejores, pero no para Dios. Dios dijo en palabra, en boca de Eliseo, el río Jordán. Hasta hoy en nuestros días, hermanos, las aguas de Damasco, ¿verdad? Ahí esas regiones, son muy limpias y cristalinas, muy bonitos ríos. Pero Dios dijo, por medio de Eliseo otra vez, tiene que ser en el río Jordán. Naamán es como muchas personas, hermanos y amigos, que quieren algo de Dios, pero no quieren someterse a Dios. El pensamiento de que su sanidad, la de Naamán, envolviera, hermanos, la sumisión total al Dios de Israel, no le pasaba por su mente en ese momento. Se fue enojadísimo, ni siquiera pensó en lo que se le dijo. Yo creo de haber visto a ese mensajero de Eliseo, sabía que no era Eliseo y dijo, hasta eso me manda uno de sus, ¿verdad?, mensajeros. ¿Por qué no sale él? Yo soy el gran general, no ve todo lo que traje. Así es mucha gente. Cree, hermanos, que se merece algo de Dios. Y Dios dice, no, tienes que humillarte, porque mi hijo ya se humilló. Mi hijo ya vino y murió y dio su vida por ti. Ya derramó su sangre en la cruz. Ahora te toca a ti humillarte ante el Todopoderoso en obediencia. Estoy convencido, hermanos, que lo que más previene a la gente de llegar
al estado de salvación, hermanos, y tener éxito en su vida espiritual, es lo que más previene a la gente, es someterse al plan de Dios totalmente, sin reservaciones, right? Pero la verdadera obediencia, hermanos, envuelve sumisión total otra vez, right? ¿Estás dispuesto tú, amigo, amiga, hermano, hermana, también a someterte a la voluntad de Dios enteramente? ¿O nada más ciertas cosas? A veces we pick and choose, creemos que estamos en una cafetería, que vamos ahí como en Lubis, ¿verdad? Y vamos y escogemos, este no, este sí, este no. Y a veces así también creemos, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Dios es misericordioso, Dios es amor. Como quiera, yo sé que voy a ser salvo. Y a veces así pasa, hermanos, también en nuestra vida espiritual. Se nos olvida someternos totalmente a la voluntad de Dios, así como Naamán. Y a veces hasta nos vamos enojados cuando oímos la palabra de Dios. Nos vamos enojados porque no es lo que yo quería oír. Si no hubiera sido por esa humilde sirvienta de Naamán y su esposa, ¿verdad?, que estaba acostumbrada a seguir instrucciones. Como esclava, estaba ya acostumbrada ella a seguir instrucciones. Pero como Naamán era lo opuesto, él daba órdenes como general, pues cómo él iba a escuchar, y menos la sugerencia de una esclava, ¿verdad? Si no hubiera sido por ella, hermanos, hubiera sido muy triste la vida de Naamán, ¿verdad? Naamán hubiera rechazado las instrucciones, hermanos, que lo llevarían a la cura de su enfermedad en la piel. Pero Dios, hermanos, es misericordioso. Gracias a Dios por ello. God is merciful. Thank God for him. Naamán tenía que responder. ¿Qué tenía que hacer Naamán? Tenía que responder meticulosamente. Meticulously, he had to respond to the orders that were given to him, a las órdenes que se le habían sido dadas, right? Viene la intervención de Dios, fíjense, la misericordia de Dios. Ahí en el 13 y 14, vamos a leerlo, 13 and 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Misericordia de Dios, ¿verdad?, obrando en estos siervos. Y nos imaginamos que ahí estaba esa sierva también, ¿right?, de la esposa, la que servía a su esposa. Él entonces descendió y se zambulló finalmente 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aunque para él no tenía esto sentido, Naamán finalmente decide obedecer el consejo de esta esclava. E hizo, hermanos, según ahí los historiadores, una jornada de más o menos 25 millas de ahí de Samaria estaba el río Jordán. 25-mile journey. From there, from Syria to the Jordan River. 25 millas, está bueno, vámonos. Recordó también lo que el profeta le había dicho. Se acordó muy bien, porque dice que se zambulló ¿cuántas veces? 7 veces, right? 7 times. El profeta le había dicho 7. Entonces sí se acordó. No fue olvidadizo, oidor olvidadizo, como a veces nosotros somos, right? Nomás 6, hombre, ya diga que le fue bien. Nos queremos poner nuestros moños, hermanos y amigos, a veces, y queremos hacer a un lado los mandamientos de Dios. Naamán, gracias a Dios, que se acordó 7 veces. No 3, no 4, no 2 o 6, sino 7. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios pone atención, hermanos y amigos, en los detalles tan delicados, así como en este caso el número de veces que tenía que ser zambullido. Para Naamán quizás eso fue ridículo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7, porque eso fue lo que dijo Dios y te mandó en labios de esta esclava. Si hubieran sido 6, no hubiera quedado limpio, ¿verdad? Se zambulló. Y ahí viene esa palabra, hermanos, que les escribí ahí en el pizarrón, ¿verdad? Why, yit,
bol. Es la palabra hebrea para zambullirse. La palabra hebrea que se usa en la palabra de Dios, ¿verdad? Why yit bol. Eso fue lo que hizo, se zambulló. Nos lleva al bautismo también, ¿right? Nos lleva, hermanos, a esta limpieza que Dios también da, ya no en la carne, ¿right? Ya no en la carne, sino en el espíritu. Mucha gente, hermanos, quiere estar completamente limpia, pero no quieren seguir los mandamientos de Dios completamente. Quieren un milagro, pero no quieren, hermanos, no quieren ser meticulosos en cómo van a obedecer, right, los mandamientos de Dios. Así como se oía, según para Naamán, algo ridículo quizás, como quiera Naamán se zambulló. Why yit bol, en hebreo. No le quise poner la letra hebrea porque es muy difícil de hacer primeramente, hermanos, si no lo hubiéramos entendido, por eso ya lo traduce literal, lo tradují así, ¿verdad? Traduje, literalmente así. Why yit bol. Nada más se zambulló 7 veces, los resultados fueron inmediatos, su piel se restauró, dice, como la de un bebé, right? La carne de un niño, y quedó limpio. Resultados inmediatos cuando se hace la voluntad de Dios, right? Restaurado. En ese momento, ese hombre que quizás estaba ya moribundo, vino a ser curado y salvado. Quedó limpiecito. Porque él siguió el plan exacto de Dios. Obedeció exactamente como se le había dicho. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Total obediencia. Dios quiere que seas bautizado. ¿Y sabes qué? Ya no tiene que ser 7 veces, gracias a Dios. Pero si Dios dijera, tienen que ser bautizados 7 veces, lo haríamos. Sería más difícil para el que está bautizado también y para el que está siendo bautizado. Pero si realmente quieres hacer lo que Dios dice, si hubieran sido 7 veces, lo hubiéramos hecho también, lo siguiéramos haciendo. Pero gracias a Dios que es nada más un bautismo, como dice el libro de Efesios capítulo 4, Ephesians 4. Un bautismo nada más. Dios requiere que seas bautizado una sola vez para que Él te añada a su iglesia, tal y como lo hizo en Hechos 2:38, como nos dice ahí en Acts 2:38, en el principio de la iglesia. Acts 2:38. Amen. Amen, Nazareth. Y dice ahí en Hechos 2:38, la palabra de Dios dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miles de años después viene este mandamiento. Y en el 41, ¿qué dice también? 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 leprosos. ¿Cómo, hermano? ¿No dice que eran leprosos? No estoy hablando de la lepra espiritual, del pecado. Fueron añadidos como 3,000 personas. ¿Por qué? Porque obedecieron el mandato que se les dio. No se fueron enojados como Naamán. Ni siquiera pensó en lo que se le dijo y se fue enojado y se regresó allá a Siria. ¡Wow! Y hoy Dios dice, tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados. Y así para que Él te añada a su iglesia, a esos 3,000 que fueron originalmente, que componían la iglesia de Jerusalén en el principio. Y sigue diciendo en el 47, verse 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quién? Los que habían de ser salvos. God added to His church those who were saved. Y ya para terminar, dice ahí en Primera de Pedro 3:21, 1 Peter 3:21, el apóstol Pedro nos habla de este bautismo, muy diferente al de Naamán, podemos decir, right? Porque el de Naamán fue para que le diera sanidad en la carne. El bautismo de hoy en nuestros días, I'm sorry to tell you, doesn't cure leprosy nor cancer.
Déjame decirte, amigo, amiga, que hoy este bautismo no te cura ni la lepra, ni el cáncer, ni la diabetes, ni nada por el estilo, ¿verdad? Dice el 21 de 1 de Pedro 3:21, 1 Peter 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo hoy en nuestros días, en el bautismo, Dios no te quita la lepra, no te quita ninguna otra enfermedad, como decía, de tu carne, pero Dios te limpia tu conciencia y te salva perdonándote tus pecados. ¿No quieres tú también, ya para terminar, como Naamán, decir las palabras que él dijo en Primera de Reyes 5:15, 1 Peter 5:15, 2 Kings 5:15, Segunda de Reyes 5:15, dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, está hablando de Naamán, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Ven ustedes el propósito? Ese fue, right? Sino en Israel. No hay Dios sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya sabemos la historia después, right? En esta mañana, amigo, amiga, Dios también te hace esta invitación. Quiere que reconozcas que no hay Dios, ya no nada más en Israel, pero también aquí en Laredo, Texas, y en Rusia, y en Ucrania, y en donde quiera que vivas. Hay un Dios que quiere salvarte y quiere darte también la cura espiritual al problema, a la enfermedad del pecado. ¿No quieres tú decir también las palabras de el eunuco etíope que les preguntaba el miércoles pasado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Preguntaba el eunuco etíope en Hechos 8:36 al 39. ¿Y qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, que bien puedes. ¿Y qué responde el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si tú en esta mañana, amigo, amiga, también crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y quieres ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, no te vayas enojado como Naamán al principio, ¿verdad? ¿Por qué no vienes en esta mañana? ¿Por qué no nos contactas si estás escuchándonos en Facebook o en donde quiera que estés? ¿Por qué no nos contactas para que Dios obre este milagro hoy en tu vida y te limpie tu conciencia de obras muertas? Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, en esta mañana. Tendremos un himno de invitación. Puestos de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all.